Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias por la sintonía como siempre. Usted sabe que por lo menos una vez a la semana nosotros hacemos un análisis de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y claro, en un momento de la globalización donde un país se enferma y nosotros estornudamos y otros tosen y otro país tose, entonces tenemos que estar pendientes de lo que suceda. Hay fuertes referencias internacionales de lo que sucede en un país, lo que podría suceder en el nuestro, o por lo menos solamente la reflexión necesaria para que no vayamos por esos rumbos, para que nos demos cuenta de lo que hubiera sucedido si íbamos por aquel rumbo. Hoy vamos a hablar de la independencia de Cataluña, que cada vez está más complicada. Vamos a hablar además de las elecciones de Venezuela, que más allá de todo pronóstico, tuvieron un importante triunfo del partido de gobierno. Vamos a reflexionar qué dicen nuestros analistas y hablaremos también de Estados Unidos. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Dentro de ese federalismo que ellos manejan, en este momento la isla tiene serias dificultades. Y Trump, bueno, pues Trump fue a lanzarles papel higiénico, ¿no? Así a todos juntos. Vamos a hablar de eso porque en el mundo también se cuecen habas. Doy la más cordial bienvenida, por orden de llegada en todo caso, a Franklin Pareja, puntualísimo, y te agradezco como siempre. Él es analista político. Gracias por estar en el programa. No, a ti las gracias y un cordial saludo a los colegas Abastoflor y Del Pozo. Gracias. Jorge Abastoflor, de tiempo no te tenía en el programa, pero me interesa conocer tu punto de vista. Politólogo, ¿cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación, muy bien y feliz de poder compartir, ¿no?, las opiniones. Así es. Y nuestro diplomático, abogado él, pero diplomático de carrera, Álvaro Del Pozo, además ha trabajado en la embajada boliviana allá en España, así que conoce esa realidad. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar contigo y por supuesto con tan importantes invitados. Y tan lindos temas, ¿no? Porque el mundo no para y es interesante. Déjeme ver, por favor, hemos hecho un fragmento de lo que denunciaba Gerardo Blude, el jefe de campaña del MUD, y decía que se había montado, y escuche usted, un megafraude en Venezuela, un megafraude, porque dice que todas las estadísticas decían otra cosa. Vamos a escucharlo. Que sospechosamente y de manera más rápida que lo usual anunciaría el Consejo Nacional Electoral en los próximos minutos. Todos los estudios de opinión anteriores al proceso, todos nuestros conteos, todo el nivel de participación que se vivió hoy es muy distinto a esos resultados que van a ser anunciados. Ya hemos alertado a la comunidad internacional y estamos alertando al país. Sin estruendo, pero con mucha seriedad, como hemos llevado a cabo toda la vocería en esta campaña. La información que nosotros manejamos de parte de nuestros comandos regionales es distinta a la que va a ser anunciada en breves minutos por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, cada uno de nuestros comandos regionales está en este momento en el proceso de conteo de las actas. Ante un proceso tan delicado para el país, el Consejo Nacional Electoral debería solo anunciar aquellos estados donde se han contado el 100% de las actas o los resultados sean absolutamente irreversibles, pero tenemos la información de que no va a ser así. Es por ello que alertamos al país, a los venezolanos que hoy participaron
a todos los que votamos, que estamos en todos nuestros comandos regionales realizando el conteo en este momento. Reconoceremos aquellos en los cuales nosotros terminemos el conteo del 100% de las actas y nos digan que tenemos que reconocerlo. Pero cuando nuestras actas nos digan que no, dado el comportamiento sospechoso, inhabitual, muy diferente que ha sostenido el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad, dada la información que manejamos, queríamos advertir al país, porque seguramente después que anuncien esos resultados, llegará otra vez una de esas cadenas y nosotros no podríamos comunicarnos de manera inmediata. Pero como ya sabemos lo que pretenden anunciar, estamos haciendo esta alerta temprana. No reconocemos en este momento aquellos sitios donde nosotros no hayamos terminado nuestro conteo rápido. Esta es la declaración que en este momento, con seriedad, queríamos decirle al país y a toda la comunidad internacional. Tenemos serias sospechas, dudas sobre los resultados que van a ser anunciados en pocos minutos al país. Muchísimas gracias. Yo calculo que en unos 20 días nos vamos a ir a Venezuela, porque no puede ser que llegue la información solo desde los medios. CNN te hace ver una percepción absolutamente diferente a la que te lanza, por ejemplo, Telesur. Son dos cosas diametralmente diferentes. ¿Es un mega fraude, Jorge? Yo creo que ya se ha planteado la posibilidad de hacer una investigación ahí, e inclusive el presidente Maduro ha aceptado la posibilidad de que haya una investigación, entonces tal vez sería conveniente ante esta avalancha de críticas que han habido a los resultados. Pero yo me inclinaría más bien, así preliminarmente, a pensar que lo que ha habido ha sido un tremendo ausentismo de parte de las personas que están en contra del régimen, que se han sentido derrotadas después de que las movilizaciones que han sucedido en Venezuela, que han provocado un par de centenares de personas fallecidas, no hayan tenido el resultado que estaban esperando. Entonces, definitivamente, me imagino que ahí ha habido un gran ausentismo de esas personas que salieron a las calles y no vieron concretados sus deseos. Bueno, pero parecía que las calles estaban, Álvaro, voy contigo, las calles estaban completamente llenas de opositores, que era inminente que si se llevaba esto a las urnas, había una absoluta derrota del partido de Chávez, lo diré, pero es ahora ya el partido de Maduro. ¿Tú qué dices? Sí, un poco quisiera iniciar esta intervención con las últimas palabras del líder de la oposición venezolana. Serias sospechas, dice el líder. Serias sospechas. Serias sospechas evidentemente existen sobre la calidad demócrata del presidente Maduro, y serias sospechas también existen sobre la capacidad de gestión de un momento político de la oposición venezolana. Creería que esas son las dos serias sospechas con las que deberíamos partir, por lo menos desde mi perspectiva. En la línea de Jorge, hay un ausentismo evidentemente claro. Se habla de la participación del orden del 60% aproximadamente, pero resulta en los análisis de las regiones electorales, donde en teoría había una notoria mayoría opositora, el ausentismo ha sido mayor. Sí. Y lo contrario ha pasado con regiones donde el oficialismo era fuerte, ha habido una mayor participación de ese votante. Ya. Por lo tanto, por un lado hemos tenido una apatía, desinterés, frustración de una población que ha salido a las calles mucho tiempo, pero por otra, una actividad proselitista de primer nivel, porque obviamente el régimen Maduro y muchos otros regímenes, si algo están sacando el doctorado, es justamente en procesos electorales. Sospechosamente no pierden, por lo tanto, o cuando pierden, a veces se habla de empates o no se reconoce las derrotas. Por lo tanto, creo que esos son dos elementos fundamentales, creo, para empezar a entender este proceso en Venezuela. Podría ser. Sin embargo, no le encuentro lógica yo al hecho de que si estás haciendo un activismo para derrocar al gobierno, el momento que te den la oportunidad democrática de ir a poner tu voto para derrocar ese gobierno, o sea,
no suceda eso. Entonces, no le encuentro mucha lógica, o realmente, yo ya dudo de los medios, ¿no? Realmente los medios nos están diciendo la verdad o no. Internacionalmente estamos viendo que hay tanta pobreza en Venezuela. Paralelamente, y por eso es que ustedes ven esa imagen dividida en dos, antes en cuatro, paralelamente Diosdado Cabello, con todo su ejército ahí, daba una conferencia de prensa también hablando de la responsabilidad que ellos habían tenido y todo. O sea, eran momentos muy, muy fuertes lo que se vivió en Venezuela este fin de semana. Tú una vez dijiste, parafraseando, no recuerdo a quién, entonces dijiste, gana el que cuenta los votos, algo así decía, ¿cierto? ¿Cómo era? Eso dijo Joseph Stalin, ¿no? Ajá. No importa quién vota, lo que importa es quién cuenta los votos. Epa, imagínate. ¿No? Mira, yo creo que hay que ir a los antecedentes A ver. para reforzar la comprensión de esta sospecha, supuestamente. El antecedente anterior, inmediato anterior, ha sido la elección de la Asamblea Constituyente, ¿no? Donde Smartmatic, que ha sido la empresa que ha diseñado el software y el sistema electrónico y digital, han digitalizado mediante el voto electrónico, ha denunciado de que ese proceso no reviste transparencia y más o menos ha dado la sensación de que aproximadamente 1 millón de votos serían completamente fraudulentos. La empresa que ha diseñado ese sistema, que por cierto es un sistema que aparentemente tiene altos niveles de confiabilidad, pero en la Asamblea Constituyente no ha utilizado el sistema biometrizado y segundo, no ha habido veeduría. Entonces, por todo lado, ese antecedente anterior es pues absolutamente espurio, o sea, está en entredicho porque no tiene refuerzo de una veeduría. Y no se ha Y resuelto segundo, tampoco. el diseñador, ¿no? El padre del sistema dice, no, ahí ha habido fraude. Así que eso, por lo pronto, te deja una gran duda. Vas a la siguiente etapa, que es esta elección, y sigue el mismo Consejo Electoral, sigue el mismo sistema, y el sistema y la veeduría simplemente es el Consejo de Expertos Electorales que Chávez fundó este Consejo de Expertos y que ha sido el único sistema que ha venido, o mejor dicho, la única fundación La única que instancia ha hecho la supervisado de veeduría alguna manera, y en claro. Telesur, es verdad, veías en Telesur y ellos decían que esta es una fiesta democrática, porque ver Telesur Y ver CNN, Globovisión luego, o sí. CNN es como ver dos países, Sin ¿no? duda, exacto. Están hablando de dos países completamente diferentes. Coincido contigo de que habría que darse una vuelta por Venezuela, porque realmente es muy antagónico lo que ves en un canal y en otro. Y claro, nosotros solamente podemos guiarnos por lo que los medios dicen, Sí. ¿no es cierto? Pero quiero cerrar mi idea Sí, rápidamente, por favor. porque el punto es este manto de sospecha. Mira, la MUD ha ido profundamente debilitada a esta nueva etapa. Sí. Recordemos que esta elección tenía que ser hace un año exactamente, y Maduro primero no quiso llevar adelante el referéndum revocatorio, Sí. que además está previsto en la Constitución. Segundo, canceló indefinidamente las elecciones regionales, que son las que se han celebrado, y por lo tanto han habido 4 meses de convulsión y eclosión social, es decir, la oposición ha salido a la calle y en esos 4 meses ha habido un profundo desgaste, pero que no ha llegado a ningún resultado. Eso, ¿no? Eso ha desmotivado, ha desmoralizado y finalmente ha dividido a la oposición, porque se han presentado dos posiciones. La posición radical que decía no hay que negociar nada con este gobierno y hay que sacarlos, no hay que negociar nada. Posición María Corina Machado. Sí. La otra posición, Ramos Salud, finalmente tenemos que negociar, porque si no vamos a perder todo. ¿Qué ha sucedido? Que la oposición, que ya no es una oposición, sino es una oposición fragmentada, quebrada, Claro. ¿no? Una oposición que ha desmovilizado al electorado, ha dicho no vote porque esta elección es funcional al régimen de Maduro. La otra decía, estamos pensando en negociar, pero tampoco tomaban la decisión. Y finalmente, en la última semana, desesperadamente, la fuerza opositora empezó a decir, voten, porque si no, Maduro tarde, se va a ¿no? quedar Sí. con todo. Y ahí está. Tarde, ya desmovilizaron, ya fragmentaron, ya crearon duda. Entonces, no y se ya, puede y ya- pensar... y ya llegaron a estos resultados. Claro, y no se puede pensar que solamente ha sido un mega fraude,
porque entre otras cosas, para esta elección, la MUD, por lo menos ellos han dicho, han puesto representantes, ¿cómo se llaman? Delegados, ¿no? Delegados en todas las mesas, ellos han dicho muy capacitados, por lo tanto tendrán que haber tenido un filtro lo suficientemente eficaz que también les permita hacer un control electoral, que les permita decir si ha habido o no ha habido un fraude y no decir hay sospechas, Correcto. ¿no? Porque las sospechas son Pero sospechas, bueno, se pero tienen que esto, comprobar. esto no tiene vuelta, esto ya está. Sí, Esto no tiene vuelta. Eso ha sido democrático, se ha aplicado la democracia, ese ha sido el resultado, les guste o no. Se han escapado antes, se han quedado después. Pero han por eso querido te ir a digo, la votar, sospecha claro. viene del antecedente De previo que ha acuerdo, sido realmente de también acuerdo, escandaloso, pero ¿no? en este instante, de nuevo, vemos una Venezuela teñida del rojo, que es el color que representa al partido de Maduro, gobernaciones en todas las regiones, salvo 3, y Maduro dice, se instauró la paz en Venezuela. O sea, dependía de elecciones, nada más, que tenían que hacerse hace un año atrás. ¿Por qué se hacen ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo en ese momento? Otro hubiera sido el resultado, pero esto ya está, ¿no es cierto? Otro hubiese sido el resultado. No Sí. sabemos cuál, pero en política nada permanece, todo cambia, porque la política es energía fundamentalmente. Entonces, sí hubiesen sido diferentes los resultados hace un año, pero no sabemos qué resultados hubiesen aparecido. Pero el hecho de que el partido de gobierno tenga el control de 17 gobernaciones, entre las que se encuentran las más importantes, Sí. representa un reposicionamiento positivo dentro del escenario del país. Ahora, ¿cuánto tienen que esperar los venezolanos para volver a tener una oportunidad democrática, que no sea en las calles, que no sea mediante una movilización 4 popular? años, ¿no? Me parece que Para es los algo gobiernos menos, sí. regionales, sí. 4 pero- años pero para para las el próxima nacional elección es- es el próximo año. El próximo año. 2018, finales. El reto para la oposición ya está en aprender la lección de que las batallas no se ganan huyendo del campo de batalla. Correcto. Si ese es el escenario que se planteó, ese es el escenario al que hay que acudir, por más que uno calcule que va a sufrir una derrota. La ausencia es peor. Correcto. La ausencia es peor y estos resultados lo están demostrando. Entonces hay que esperar un año para las elecciones nacionales, entonces tendrá que rearticularse el trabajo en un escenario tremendamente complicado porque, como lo ha dicho Franklin, ya no estamos hablando de una oposición unificada, No, sino de pues. una oposición fragmentada y fragmentaria, además, que tiene sus propias propuestas, que tiene sus propias cabezas, que no se entienden entre ellos y que ya han dejado ver las fisuras que ya se han convertido en rupturas en el día de hoy. Cierto. No sé a qué otro país me hace recuerdo, che. O sea, así con una oposición fragmentada, con cabezas cada uno por su lado, cada quien peleando por lo suyo. No sé a qué país me hace recuerdo. Ahorita me voy a acordar. Dime, Álvaro, sin embargo, hacer frente a unas próximas elecciones nacionales con una plenitud de gobernaciones pertenecientes al partido de gobierno, por supuesto que facilita absolutamente ese espectro político. Sí y no, la verdad que A ver, siempre ok. es una ventaja cualitativa de algún gobierno que mantenga una hegemonía en los niveles regionales y locales, municipales. Sin embargo, cada elección responde a diferentes parámetros y sentimientos de la población, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que ser muy absoluto en indicar que este ya es un mensaje de que la elección próxima general Sí. va a ser fácil camino para el gobierno de Maduro. Ya. Diría que no, porque yo insisto en que acá se han concentrado muchos elementos que han dado como resultado ese ausentismo, ese cansancio, y tenemos que ser muy cautos a la hora de criticar la actitud de la sociedad venezolana opositora, en el sentido que no salió a votar, porque no olvidemos que ha habido muertos en las calles venezolanas. Ha habido un elemento que lo ha mencionado Franklin, la Asamblea Constituyente esta que está fungiendo. Sí, sí. Ha sido pues un golpe duro a la democracia, porque realmente ha habido un fraude grosero, y además, obviamente cuando la población ve que tu voto no vale, no cuenta. por supuesto que la piensas 2 veces más para ir a Tienes votar las razón. siguientes. Ha habido un cansancio, un agotamiento, Está desmoralizada la gente. y esa diciendo, fragmentación de la que hablan
no solo es a nivel de liderazgos, porque si tú quieres comparar ciertos países que no recuerdas sus nombres, tenemos fragmentación de liderazgos. Pero si te pones en el discurso, hay cierta coincidencia. Sí. En Venezuela, como decía Franklin, unos dicen negociemos, otros nada que negociar. Por lo tanto, el electorado que responde a un cambio de gobierno no sabe finalmente por dónde ir, porque esa oposición tiene discurso y liderazgo fragmentado, que es mucho más peligroso que tener liderazgos fragmentados solamente, ¿verdad? Entonces, Bueno, te recuerdo, sin embargo, que de esos países que no me acuerdo, unos participaron en sus marchas porque era importante estar presente ahí como político, cabezas políticas, y otros dijeron, no, pero mejor ya no las intoxicamos. O sea, igual se están dando cabeza contra cabeza. pero siempre a nivel de liderazgo, porque Ya. uno quiere aparecer más, menos, cuando sí, cuando no, pero siempre en función de un interés muy de su propio liderazgo. Muy ego, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, hay que tener la esperanza en todos los procesos democráticos que ese momento en que el ciudadano se encuentra a solas en el recinto electoral es donde realmente vamos a encontrar la respuesta a los cambios. Es decir, no vale tanto, no importa tanto si a San Francisco o a la Plaza X fueron tantas personas, Correcto. ¿verdad? No importa, no Es importa. a las urnas. Exactamente, y ese momento es el momento de sabiduría del pueblo, y ese momento hay que respetarlo, diga lo que nos diga ese resultado. Sin embargo, todo esto se ha aplacado. Nos guste o no, los conflictos se han aplacado. Además, se juega, los gobiernos juegan con cansar, ¿no? A las medidas de presión. Al final se cansa, la gente no puede vivir peleando, se cansa y lo abandona. Y así pareciera. Realmente se ha instaurado la paz en Venezuela. ¿Qué viene ahora ya para cerrar? Muy breve, Franklin, por favor. Efectivamente, esta consolidación, podríamos decir, de la Asamblea Constituyente, porque este proceso, en alguna medida, con la participación de la oposición, definitivamente ha logrado consolidar. No le ha dado legitimidad, pero sí ha logrado consolidar la Asamblea Constituyente. Eso pacifica o distensiona porque ha desmoralizado al sector más combativo, que encuentra que las calles Distensiona, no pueden me gusta estar, más. claro, la calle no puede estar permanentemente movilizada, y además la calle movilizada, en definitiva, no te genera un cansancio para el gobierno, sino para la misma población, que no puede correcto. vivir sitiada toda la vida. Correcto. Entonces, como ha sido un mecanismo y un método de lucha que no ha prosperado, y la Asamblea Constituyente ha venido a solapar a la Asamblea Nacional Legislativa, entonces aquí se podría decir que Maduro se reposicionó y con las elecciones regionales se reforzó. Ahora, evidentemente eso no significa que a futuro ya está cantado que las nacionales, porque una cosita más, en estas elecciones solo se han llevado adelante la elección de gobernadores, pero no se han tocado las asambleas departamentales o los legisladores estaduales, con lo cual, por mucho que la oposición haya ganado algunas de gobernaciones, tiene sus asambleas departamentales todavía contrarias, o sea, son inviables en la gestión. Date cuenta Muy bien. que no estaba, o sea, el madurismo calculó todo. Pero Les vamos a conceder la sillita del gobernador, pero igual la asamblea sigue siendo chavista. Sigue siendo. Ok, uy, sí, qué fuerte. Déjeme hacer una muy breve pausa, hasta ahí llegamos con el tema Venezuela. La próxima media hora nos vamos a referir a Cataluña. Hay una presión del gobierno central para que los catalanes decidan si van a ser independientes o no, y ellos apliquen su artículo 55, creo que es, ¿no? 155, ya vamos a saber de qué se trata eso. Y también, ¿había sido positivo o no ser parte de Estados Unidos? Ya volvemos.